Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro 14º coloquio de Psicología Organizacional. En esta ocasión me permito leer la semblanza del maestro Carlos Andrés Sánchez Soto, quien actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Administración en el programa de posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también cursó la maestría de Administración aprobado por alto desempeño académico. Es licenciado también de Psicología con mención honorífica por esta facultad y es académico certificado en otras profesiones formativas en las áreas económico-administrativas por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Colaboró en el área de reclutamiento y selección de personal y fue jefe de administración hospitalaria en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Ha impartido cursos en la UNAM y en otras universidades a nivel nacional. Ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales y es académico fundador del Seminario Universitario del Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral de los niveles medio superior y superior en la UNAM. Como académico ha sido evaluador de responsabilidad social universitaria en la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Contaduría y Administración. Actualmente es el coordinador de evaluación educativa, profesor de tiempo completo en el área de recursos humanos, a nivel de licenciatura y de maestría, e instructor de capacitación en la Dirección General de Personal en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Le damos la cordial bienvenida al maestro Carlos Andrés Sánchez Soto, quien el día de hoy nos va a presentar la conferencia titulada Evaluación del desempeño y su vinculación con la capacitación de personal para el profesorado de una institución de educación superior. Sea bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias a la Coordinación de Psicología Organizacional por la invitación y pues también agradezco a todas las personas que están presentes en este momento para que podamos platicar, ¿no?, con respecto pues a la forma en la que en una institución de educación superior vinculamos la evaluación del desempeño docente con la capacitación de personal para el profesorado de una facultad de la Universidad Nacional, ¿sale? Agradezco el espacio, agradezco que estén aquí y pues voy a hacer una pequeña presentación y si ustedes tienen pues alguna duda o comentario al final pues lo podemos platicar, ¿sale? Listo. El objetivo de esta presentación está directamente relacionado con explicar el procedimiento de elaboración de programas de capacitación para el profesorado de una institución de educación superior, tomando en cuenta los instrumentos de evaluación del desempeño docente de esta institución y un instrumento de detección de necesidades de capacitación. Con estas dos herramientas, pues hacemos un vínculo importante y determinamos cuáles son los programas de capacitación y adiestramiento que el profesorado de esta institución, de esta dependencia de esta institución de educación superior, tiene que llevar a cabo para formar a sus docentes universitarios como un eje fundamental de la convivencia con el alumnado, ¿no? Entonces, es importante que les comente que lo que vamos a platicar es cómo hacemos un seguimiento metodológico, ¿no?, de diferentes actividades de recursos humanos hasta llegar a la parte de la formación docente, ¿no? Es como más o menos el recorrido. Es importante mencionarles que esta presentación está dividida en 4 contenidos temáticos principales. El principal contenido o el primer contenido es el perfil del docente universitario, ¿no? Como parte de las actividades de recursos humanos tenemos que hablar que realizamos nosotros diseños de puestos y en su caso análisis de puestos donde identificamos las características de las personas que van a ocupar las diferentes actividades en empresas y organizaciones. En este caso está centrado a los docentes universitarios. También tenemos que hablar justo de otra actividad de recursos humanos, que es la evaluación del desempeño, ¿no?, como
subfunción de recursos humanos, que establece cuál es el rendimiento que una persona debe tener en función de su puesto de trabajo. En una tercera parte vamos a hablar de cómo realizamos la detección de necesidades de capacitación, y en una cuarta parte vamos a hablar de cómo decidimos realizar los programas de capacitación en esta dependencia académica de una institución. Voy a agarrar el otro micrófono y me voy para allá, ¿sale? Como les comentaba hace un rato, algo que es muy importante de determinar cuando hacemos evaluaciones del desempeño, pues es identificar el diseño del puesto, ¿no? Que principalmente se constituye de dos características fundamentales que están directamente relacionadas con la descripción del puesto, que son las actividades, tareas o funciones que una persona realiza en la actividad laboral, pero también está una parte del perfil de puesto, ¿no? Que son todas aquellas características que debe de tener una persona para cubrir ese puesto de trabajo, y regularmente se traduce esto en conocimientos, habilidades o actitudes y aptitudes que debe de tener una persona para desempeñar este puesto, ¿no? Es una mezcla esta presentación entre una parte de psicología educativa, ¿no? Y psicología organizacional. Creo que es una posibilidad que la Facultad de Psicología tenga esta ventaja de darnos una formación integral como psicólogos, porque al final de cuentas podemos mezclar, ¿no? La parte, en este caso, educativa, con la parte organizacional, y tener pues posibilidad de implementar estrategias, ¿no? En una organización o en alguna empresa, en este caso en una institución de educación superior. Es importante mencionarles de manera breve que el perfil docente habla justo de estas características deseables que debe tener un profesional de la enseñanza para desempeñar su puesto de trabajo. Cuando nosotros hablamos de perfiles de puesto, todo va en función de estas características deseables, ¿no? Y esto es como cuando una persona busca pareja, ¿no? Que tiene su listado de yo quisiera que tuviera esto y esto, ¿no? Pero a veces estamos en un mercado laboral donde quizá las personas no tengan todas esas características que nosotros buscamos. Y por eso también es importante la formación docente del profesorado. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la problemática que tenemos en la educación superior, particularmente con el profesorado? La mayoría de las personas, o sea, yo les voy a hablar particularmente del caso de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿no? ¿Qué pasa en muchas facultades? La mayoría de las personas estudian una licenciatura con la intención de ejercer esa profesión en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Facultad de Contaduría y Administración tiene 4 licenciaturas, y entonces les preguntas al alumnado, pues tú, ¿de qué la vas a girar cuando egreses, no? Y te dicen, no, pues yo me quiero incorporar a una empresa, una organización, y quiero estar haciendo finanzas, quiero estar en operaciones, en merca, en costos, en auditoría, todo, ¿no? Menos la educación. O sea, en su concepción profesional, muchas personas no conciben una salida profesional en la enseñanza de las disciplinas que ellos estudian. Entonces, algo que hemos encontrado cuando hemos estado analizando desde el área de evaluación educativa el perfil docente, es justo que muchas personas cayeron por accidente en educación. Ajá. Porque si realmente hubieran querido estudiar algo de educación, pues hubieran estudiado psicología, pedagogía, en la normal y demás. Entonces, es muy frecuente que tengamos docentes que estudiaron las licenciaturas o una disciplina que van a enseñar, pero no tengan las herramientas psicopedagógicas, socioafectivas o tecnológicas para impartir una clase, ¿no? Y entonces, lo primero que nosotros debemos de determinar es justo este perfil, ¿no? O sea, ¿a qué le voy a dar mayor ponderación? Si a los conocimientos teóricos, a los conocimientos prácticos o a las habilidades docentes, cuando la función principal es enseñar, que sería la habilidad docente, ¿no? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que en algunas profesiones o disciplinas, pues las personas no están pensando en estudiar esa carrera para ser profesores, ¿no?
Y entonces la capacitación y el adiestramiento son una herramienta que nosotros tenemos o brindamos para formar al profesorado en algunas situaciones que impactan directamente con la formación de los estudiantes, ¿no? Porque al final de cuentas también hay una intervención educativa, ¿no? Y entonces, y ya hablando de una concepción de la educación, aún se sigue pensando que la principal responsabilidad del éxito de este proceso de enseñanza y aprendizaje en un salón sigue teniendo una responsabilidad importante el profesor o la profesora, ¿no? Que también pues es lo que pensamos, o sea, yo les decía a mis alumnos de la maestría, si yo llego y desaplico didáctica reflexiva desde el primer día o constructivismo, van a agarrar y se van a salir, y más porque ellos son de la maestría en finanzas. ¿Sí me explico? Porque ellos esperan que llegue el profesor, que llegue y les diga, que llegue y les explique, que les ponga ejercicios, y ellos solamente hacer, ¿no? Y decidir a partir de los ejercicios. Entonces, tenemos también una situación sociocultural que espera algo de alguien en una función, ¿vale? Entonces, esta parte, pues sí quería platicarla porque es bien importante que aunque tengamos un perfil docente en la Facultad de Contaduría y Administración, nosotros estamos muy conscientes que a veces las habilidades docentes no las tienen porque no han tenido una oportunidad de vincularse con ellas. Y lo que nosotros buscamos en una construcción deseable en la facultad, lo tenemos pues bien definido, lo vamos incorporando en el proceso de reclutamiento y selección docente de la Facultad de Contaduría, pero también pues tenemos como muy claro que hay 5 cosas que buscamos en el profesorado, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Lo primero que buscamos es que tenga dominio del área del conocimiento. Una de las principales inquietudes del alumnado cuando realizan la evaluación docente está vinculada a la capacidad o conocimientos que tenga un profesor o profesora sobre lo que está enseñando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se trata que el docente llegue a dar clase, no pena, coraje, ni lástima, ni tristeza, ni depresión, ni nada de esas cosas, ¿no? Y entonces es la prioridad, como ya sabemos que lo demás lo tenemos que ir formando, ¿no? La prioridad en el proceso de reclutamiento y selección docente es que tenga los conocimientos de esa área en la que va a impartir la docencia, ¿no? Lo demás lo vamos a ir formando. Otra situación importante es la vocación docente, ¿no? Que tengan interés al menos, ¿no? De colaborar con una población que es particularmente en la educación superior, que esté en una etapa de juventud, ¿no? Y que tenga esta intención de colaborar en la formación de jóvenes, ¿sí? Una cosa que encontramos en un estudio que hicimos en la facultad que fue un poco desagradable para nosotros es darnos cuenta que también teníamos profesores y profesoras que a lo mejor no enseñaban todo lo que tenían que enseñar porque después su competencia directa, ¿no? Eran sus exalumnos, ¿sí me explicó? Porque pues también muchas personas trabajan en consultorías, en despachos, o hacen servicios profesionales y demás, ¿no? Entonces sí tenemos muy claro que la vocación docente, ¿no? Que se traduce como el interés que una persona tenga por enseñar, es importante para la práctica docente, porque si no pareciera pues que tampoco ni le interesa ni le importa, ¿no? Posteriormente, en este perfil, hablamos de la comprensión pedagógica, ¿no? Esta parte de la comprensión pedagógica es explicarles, ¿no? Por ejemplo, qué es, o tener muy determinado qué es la didáctica, qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, cuáles son las técnicas y estrategias, ¿no? Que conforman una situación educativa. Y esto va en cascada porque lo primero que se socializa es el plan de estudios en donde está ubicada su asignatura en un mapa curricular, posteriormente los perfiles de egreso, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, sí necesitamos vincularlo para decirle, no nada más vas a dar tu clase que está en un mapa curricular en un semestre de manera, no, ahí está, no, sino eso se vincula con otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí
puedes aportar de una manera más integral. Que eso es lo que luego pasa, ¿no? Cuando estudiamos. Llega la persona que nos da recursos humanos y ya piensa que lo único que funciona, sirve, son los recursos humanos. Y luego llega, cambian de cachucha a la otra clase y toca finanzas, ¿no? Ahí en conta. Toca finanzas, sí, el de finanzas va y les habla de finanzas. Y luego a la otra hora, él toca la cachucha de operaciones y abastecimiento. Y al otro día, mercadotecnia. Y al otro día, administración general. Y al otro día, costos y presupuestos. Y entonces hay que explicarles también, ¿no?, cómo esa asignatura responde a un perfil de egreso o a un nivel formativo y que cómo se relaciona o que busque cómo se relaciona con las materias que se llevan a la par o que se llevan antes, ¿no?, para que pues esta situación pues fortalezca el desarrollo integral del alumnado. Hasta ahí como que podemos hacer como cosas informativas con ellos, ¿no? ¿Dónde se nos complica el changarro? En las últimas dos. La habilidad para comunicar, ¿no? La habilidad de comunicación es una habilidad psicosocial y nosotros como psicólogos lo sabemos. Pero también hay personas que no se han enterado que son personas. Mucho menos van a exteriorizar o comunicar de manera asertiva y efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sí hemos identificado que el alumnado de la licenciatura en administración y sus egresados y su profesorado tiene más habilidades para comunicarse por la naturaleza de la disciplina, versus, por ejemplo, contaduría e informática, ¿no?, que tienen otro tipo de habilidades, pero no necesariamente la habilidad interpersonal. Y entonces, imagínense que tenemos a una persona que es informático, que está en el área de programación ejerciendo su actividad profesional, que quiere incorporarse a la docencia universitaria, ¿no?, pero que lo único que trata es con un cliente y es de yo agarro, me siento y programo, ¿no? Y entonces tenemos que decirle, no, pues es que en clase pues tienes que decir, tienes que hablar, tienes que interactuar, ¿no?, y ese tipo de situaciones. Hasta ahí la comunicación puede ser un problema por sobre todo la parte de cómo codificamos, cómo interpretan y demás, ¿no? Y la última habilidad que está establecida en la facultad es la habilidad para motivar. Ajá. Esa es la que se nos complica un poco, sobre todo dependiendo de la naturaleza de la disciplina, ¿no? Las personas que eligen una materia optativa profesionalizante es porque algo les hace vinculante a tener un interés de ese ejercicio profesional, ¿no? Entonces, también ya identificamos que en esta situación de cómo motivar al alumnado es bien diferente si la materia es obligatoria del primer semestre, obligatoria de quinto o optativa profesionalizante del último, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en estas etapas formativas la formación que da la UNAM en la mayoría de sus carreras es integral. Ustedes llevan en el tronco común prácticamente conocimiento de todas las áreas, ¿no? Bueno, psicología organizacional no, pero cuando yo estudié sí había. Entonces llevas como algo de todas las áreas, ¿no? Y lo mismo pasa pues en la Facultad de Contaduría, o sea, llevan todo el tronco común de materias de todas las áreas, ¿no? Y ya cada quien decide en qué se va a profesionalizar ya pues casi al final de la carrera. Y también, aparte de estabilidad para motivar, hay que saber cómo estamos entendiendo en otras disciplinas la motivación, porque también ahí hay una distorsión cognitiva de la realidad. Nosotros como psicólogos sabemos, ¿no?, que es un proceso psicológico básico, que hay situaciones conductuales, que puede haber situaciones fisiológicas, ¿no?, y pues tenemos información. Pero hay gente en la sociedad que piensa que motivar es aplaudir, que es abrazarse, que es... ¿Sí me explico? Y entonces también es cómo conceptualizamos, ¿no?, y operacionalizamos algunos conceptos que parecieran muy fáciles en la vida diaria, pero realmente no son tan asertivos o atinados para poderlos tratar, ¿no? Entonces, eso es grosso modo, porque obviamente hay más información, sobre cómo nosotros hemos definido el perfil universitario, en qué orden y prioridad le vamos a dar a estos 5 elementos o categorías,
¿Cómo lo socializamos? Principalmente con el profesorado de nuevo ingreso y trabajamos sobre esta situación una parte de la capacitación, o sea, es como nuestra línea base de hacia dónde vamos a dirigir las acciones. Posteriormente, que ya es como lo vinculante que tenemos que platicar, es hablar de la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño como tal, pues lo sabemos, es una subfunción de la función de administrar recursos humanos que nos va a permitir identificar el nivel de logro o rendimiento que tiene una persona en su función laboral, ¿no? Y la facultad realiza evaluaciones del desempeño docente desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, lo importante de estas evaluaciones no solamente es que se apliquen, ¿no? Sino qué se hace con esa información. ¿Qué pasa en cualquier empresa o organización? Ustedes pueden hacer cualquier intervención organizacional, pero si no le dan un sentido, un significado a esa intervención o a los resultados que recaban, pues pareciera que es un esfuerzo en vano, ¿no? Les platico un poco cómo funciona esto y ya después cómo nosotros recibimos la información para el área de capacitación. Nosotros tenemos un instrumento de evaluación del desempeño docente que tiene una estructura, ¿no? Tiene una estructura de 16 reactivos. De esos 16 reactivos, 14 reactivos responden al rendimiento del profesor o la profesora y 2 reactivos al cumplimiento administrativo, como la asistencia y cumplir los horarios de clase. Es importante mencionarles, ¿no?, que dentro de esta construcción del desempeño docente, quien es el respondiente es el alumno. No, entonces, porque hay diferentes formas de evaluar el desempeño, ¿no? En este caso, quien evalúa el desempeño del profesorado es el alumnado, ¿está claro? Que para nosotros, pues, es la persona que recibe, pues, el servicio de la docencia, ¿no? Porque pues claro, o sea, si tú le preguntas, ¿no?, cuando hemos tenido que dar retroalimentación personalizada y le preguntas al profe, oye, tienes un grupo de 60 y 58 se están quejando de tu clase, y le preguntas al profe, ¿qué pasó?, te va a decir, es culpa del alumno. Es que las nuevas generaciones, y es que no pone atención, y es que yo ya estoy hasta gorro y no sé qué, ¿no? Oye, pero son 58 ¿qué? ¿No? O sea, que ya nos están diciendo que pues nomás no das una, ¿no? No, es que están mal ellos. Claro, porque no hay cognición social de su acción o su función docente, ¿no? Del impacto que tiene ser profesor y de no hacerse cargo de lo que le corresponde al momento de aceptar un grupo, ¿no? Entonces, y es muy curioso, regularmente la mayor parte del profesorado que sale mal evaluado, ¿no?, le preguntas y la mayoría te va a decir que es por culpa de los alumnos o las alumnas. Siempre que son ellos los que están mal. Y luego todavía hay quienes, yo solo porque tengo que ser prudente y diplomático, pero hay quienes luego me dicen, no, es que en mis tiempos, y yo decía, pues no se muere usted, no siguen siendo sus tiempos, hay que tener adaptación, ¿no?, a la convivencia con diferentes generaciones, porque sí hay a lo mejor distintivos socioculturales, ¿no?, por generaciones, pero pues mientras que no te mueras siguen siendo tus tiempos, porque estás en una sinergia social. No les puedo decir, yo me quedo callado, ¿no? Pero pues esos son el tipo de respuestas que luego dan, porque aparte no está padre para la retroalimentación de la evaluación que lleguen y te digan, tu trabajo lo estás haciendo mal. Y aparte me están diciendo ellos, o sea, te vinieron a acusar casi, ¿no? Entonces, pues es importante que sepan que nosotros les aplicamos las encuestas al alumnado con respecto a su profesorado. Ellos son los que opinan, ellos son los que nos dicen, los que nos dan la información, y a partir de ahí se toman ciertas decisiones. Esta facultad que les platico es una facultad muy grande. No sé si alguna vez hayan ido a la Facultad de Contaduría, es una facultad muy grande. Tenemos cerca de 22.500 alumnos y alumnas en toda la facultad, ¿no? Entonces es totalmente enorme. Eso nos hace que nuestros procedimientos y nuestras operaciones pues sean como a destajo, ¿no?, masivas.
Y esto se los cuento por la aplicación. De hecho, ahorita estamos en la aplicación de la evaluación docente de licenciatura y la siguiente semana en el posgrado. Y esta aplicación se hace una vez por semestre, 2 veces por año, y aproximadamente levantamos 90,000 encuestas anuales. O sea que sí tenemos información para poder decidir. ¿Sí? Acuérdense que mientras más población tengas, tienes que elegir posibilidades que sean más económicas en tiempo, dinero, esfuerzos y recursos y demás. Imagínense si nosotros hiciéramos una encuesta de evaluación docente cualitativa, no, pues de aquí a que termino de analizar todo eso, ya pasaron 5 generaciones y ya mi diagnóstico pues va a valer gorro. Entonces necesitamos hacerlo con un instrumento que es con reactivos, una escala tipo Likert, que pues nos pueda dar la información de una manera más rápida y eficiente, ¿no? Entonces, está esta situación, aplicamos 90,000 encuestas anuales, ¿y qué hacemos con los resultados? Que es lo importante, ¿no? Los resultados los clasificamos de 2 formas. Una, que es identificar al profesorado, ¿no?, que tiene algunas problemáticas con respecto a las categorías que tenemos como en el instrumento, y regularmente vemos si esta problemática es consistente, ¿no? Y si es consistente de más de 2 o 3 semestres, pues las coordinaciones académicas, el área de evaluación pues lo cita, hablamos con ellos y ya pues platicamos, ¿no? Hasta ahí pues como que queda a nivel de conciencia de, ¿no? Pero todos los semestres los profesores y profesoras reciben su evaluación docente. O sea, acaba este semestre y ahí también tenemos otra onda sociocultural, porque psicólogos tenemos mapeadas muchas cosas. Si yo agarro y evalúo ahorita y los alumnos siguen en el semestre, ¿no?, y les doy las evaluaciones docentes a los profesores, y los profesores no tienen inteligencia emocional, me truenan a todos los alumnos, ¿eh? Entonces lo que hacemos es que aunque nosotros tengamos los resultados, se los damos al inicio del siguiente semestre, para que ya la probabilidad de irse a enfrentar y confrontar con los alumnos pues no exista, porque ya no van a ser sus alumnos, ¿no? Hasta en esas cosas uno tiene que pensar, ¿no? Porque pues puede tener cuestiones psicosociales un poco complejas. Pero bueno, ya que hacemos con la información, y es hasta ahí, hasta ese punto donde podemos tener una intervención pues más o menos razonable, ¿no?, a nivel institución, que es la formación docente, ¿no? O sea, todos estos resultados los pasamos al área de formación docente, que bueno, no están todos en la misma coordinación, pero estamos en el área de formación docente, y aparte de tener estos resultados de los 16 ítems, ¿no?, que ya los clasificamos e identificamos qué es lo que hace falta, adicional a eso se aplica un instrumento de detección de necesidades de capacitación. O sea, porque si no también pues puede quedar medio coja la intervención, ¿no? Entonces, para completar y verificar ciertas situaciones, les preguntamos a los profesores y profesoras, ahí sí, ¿usted qué necesita?, ¿no? Y nuestro instrumento está dividido en 3 categorías principales. La primera es habilidades psicopedagógicas, que tiene 2 áreas. La primera es cuestiones pedagógicas y andragógicas. La segunda es habilidades socioemocionales, que entra ahí en la primera, ¿no? Luego tenemos en esta segunda parte actualización disciplinar. Y les puse nada más los conceptos porque, por ejemplo, en la actualización disciplinar nosotros tenemos 17 academias de conocimiento nada más en licenciatura. Entonces, cada área de conocimiento pues necesita una actualización disciplinar totalmente distinta. Entonces, no les iba a poner las 17 nada más en licenciatura, más las que se junten de posgrado, que son como 15, ¿no? Y que a veces son compartidas, pero pues en un nivel de especialización totalmente distinto. Y también tenemos una última categoría que está relacionada con las tecnologías de información y comunicación. Esta última área la dividimos en 2. La primera son las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la enseñanza, como recursos educativos. Y la segunda es aplicadas a las disciplinas económico-administrativas.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes que están estudiando psicología organizacional en su mayoría, saben que hay una actividad de recursos humanos que es la administración de la remuneración. Dentro de sus actividades está la nómina. Y entonces actualizamos a los profesores, por ejemplo, con NOI, que es un paquete que pues le metes los datitos y te va haciendo las nóminas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para gestionar empresas y organizaciones, pues existen sistemas especializados que utilizan las empresas. Entonces capacitamos a los profes en eso para que cuando ellos den la clase pues tengan la posibilidad de enseñarles esos sistemas a los alumnos y alumnas de la facultad, ¿no? Los programas de capacitación y adiestramiento para el profesorado tienen estas 3 situaciones a partir del perfil, el desempeño docente y de la detección de necesidades de capacitación. Tienen estas 3 alcances, por así decirlo. Lo primero que buscamos es fortalecer las habilidades cognitivas, afectivas y tecnológicas del profesorado. O sea, se analizan las 3 cosas de qué es lo que yo quiero, cómo dicen que se comporta, ¿no? Y qué es lo que dice que necesita, que es el perfil, la evaluación y el instrumento de DNC. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, dividimos como los programas en 3. Va a ser de corte cognitivo, afectivo o tecnológico. Para ello, también necesitamos identificar en qué momento lo vamos a hacer. La Facultad de Contaduría es bien diferente a psicología en estructura, porque la mayor parte del profesorado son de asignatura, no de tiempo completo. Entonces, tener acceso, ¿no?, a la disponibilidad de las agendas del profesorado a veces es complicado. Entonces, regularmente nosotros hacemos la capacitación en periodos intersemestrales, que son enero y julio, básicamente, es donde está la mayor parte de la oferta. Pero también, no sé, cuando estudiamos aquí en la facultad, yo tuve una situación un poco compleja cuando empecé a trabajar y que se las quiero compartir. Cuando yo llevé la materia de capacitación de personal, me hicieron una chucha cuerera para hacer objetivos, para diseñar manuales, para hacer cédulas de evaluación, ¿no?, para hacer acciones de seguimiento y demás. Pero creo que al menos cuando a mí me lo enseñaron se les olvidó algo, ¿no? Y esto es bien importante, la factibilidad en función de los recursos. ¿Cuánto dinero presupuestado tienes para capacitar al profesorado? ¿Qué tipo de instalaciones tienes? Y eso, mija, no me lo enseñaron. Yo lo tuve que aprender a la mala, ¿no? Así de, ay, no tengo 3 pesos, ¿no? Y con mis 3 pesos hacer todo lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y eso es algo importante que se debe de considerar. Hay recursos destinados para llevar a cabo los programas de capacitación y adiestramiento. La Facultad de Contaduría es una facultad grande y nosotros tenemos un centro de desarrollo docente, un centro especializado y específico con instalaciones exclusivas para capacitar profesores. En este centro tenemos 4 aulas normales con sillas y mesas, y tenemos una aula tecnológica con computadoras. Y aparte pues tiene una sala de estar para que los profesores y profesoras pues puedan en los recesos socializar. Tiene una salita de juntas, tiene computadoras en esa misma salita por si alguien necesita hacer alguna tarea de los cursos y demás, ¿no? Eso es importante que se nos diga porque a veces no todos tenemos las mismas posibilidades en recursos. Y aunque nosotros tenemos 5 aulas que podemos utilizar y disponer, se nos complica la vida. Se nos complica la vida porque se nos empalman los espacios, ¿no? Y entonces tenemos que capacitar en la mañana, en la noche, los sábados, y ir como colocando los rompecabezas, ¿no? Y eso, por ejemplo, es en recursos de espacios físicos, ¿no? Pero también en recursos presupuestales, ¿no? Pues con cuánta cantidad de dinero tienes para pagarle a los instructores y las instructoras, evitando que se haga endogamia académica. No se sepan qué es eso, porque esa es otra historia. ¿Quiénes van a dar los cursos? ¿Quiénes van a ser los instructores de capacitación? Los mismos profes que están ahí y que cada semestre van a dar su curso y nada más le cambian el nombre. Eso es endogamia académica, ¿sí? O
vas a buscar instructores e instructoras, ¿no?, que también estén fuera de ese contexto o ese escenario y que traigan conocimiento nuevo a la facultad, ¿no? Y entonces también ahí tienes un problema sociocultural, porque aparte los profesores creemos que sabemos todo, ¿no? Y entonces es de, ¿por qué trajeron a alguien de afuera a venirnos a decir a nosotros que somos los especialistas sobre esto, ¿no? Pero también es importante en capacitación que no se hagan las endogamias, porque también pasa en las empresas, ¿no?, que ponen a los mismos trabajadores a hacer los cursos. Y entonces los procesos pues también se van sesgando, ¿no? Entonces, son como tips varios de lo que uno se enfrenta en la vida. Y ya, por último, pues algunas conclusiones, particularmente de esta forma en la que se hace capacitación en una institución de educación superior, es analizar el entorno educativo, ¿no? O sea, analizar cómo es el espacio educativo, las características del alumnado, del profesorado, de los planes de estudios, considerar el perfil de puesto en el que nosotros estamos, tenemos que identificar las necesidades del profesorado, identificar los recursos disponibles para elaborar los programas, pero sobre todo lo importante en este caso, en esta función, es sensibilizar el impacto de la función docente con el alumnado, ¿no? O sea, de hecho, la mayor parte de cursos van en función de hacer conciencia de que los alumnos y alumnas son personas y no bultos, donde tú llegas y ves a tus bultitos y les das la clase y entonces agarras y te vas y entonces nunca sabes que tus bultitos tenían dudas, nunca. Entonces, trabajamos fuertemente en eso, pero pues también hay que decirlo, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Y vamos como a paso lento, ¿no? Entonces, pues, básicamente esa es como la información que quería compartirles. Esos son mis datos de contacto. Yo me encuentro en el edificio I, en el primer piso, en el cubículo 4 de la Facultad de Contaduría. Es el teléfono de mi oficina, es mi correo electrónico, pues, si algún día tienen interés de que platiquemos, porque hay muchas cosas que tengo que decir, pero pues no me alcanza la vida. Entonces, pero si algún día quieren platicar sobre algún tema en específico relacionado a cómo hacemos las cosas, pues pueden ir a la facultad. Siempre serán bienvenidos y bienvenidas en nuestros espacios. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta. Sí, por este lado, por favor. Es para la transmisión en vivo. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Te quiero decir que me dio mucha envidia muchas cosas que hacen. Me encantaría que como profesor me dieran retroalimentación de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Me encantaría. Ojalá y se pueda aquí. Y otra cosa, quisiera saber si hay alguna como... ¿Qué pasa cuando un profesor, o sea, hay algún estímulo ligado a la evaluación de desempeño, ya sea como algo positivo de que algún profesor hizo algo bien y tiene algún premio de reconocimiento, y cuando hacen algo mal, ¿qué pasa? Ok. Primero, pues, gracias por la felicitación. Me hubiera encantado decir más cosas, ¿verdad? Pero no me alcanza la vida. A ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos políticas educativas en la Universidad Nacional, pero también tenemos políticas laborales, ¿no? Y bueno, los profesores lo sabemos, ¿no? Tenemos parte del profesorado que es definitivo y que tiene una situación a veces compleja en materia laboral, dependiendo desde el punto de vista donde estés, ¿no? Cuando una profesora o profesor sale bien evaluado, nuestras academias son muy grandes. Por ejemplo, la Academia de Recursos Humanos son en algunos semestres hasta más de 100 profesores en un semestre, en licenciatura, ¿no? Entonces, lo que se realiza en los espacios de las academias es, en la reunión de bienvenida que hace cada academia, les dan un reconocimiento social a los profesores y profesoras con grupos de más de 30 alumnos o alumnas que tuvieron las mejores evaluaciones docentes. No hay un estímulo económico vinculado, sino es un reconocimiento social.
Porque si fuera un estímulo económico vinculado, pues ya tendrían que entrar los recursos de la Universidad Nacional, ¿no? Y entonces también podremos nosotros violentar hasta cierto punto pues las normativas de la Dirección General de Personal con respecto a los estímulos establecidos como el PRID, el PEPACIG y demás, ¿no? Ahora, cuando identificamos que una persona pues tiene áreas de oportunidad, regularmente hablamos con ellos, ¿no? Y podemos invitarlos para que se actualicen en ciertos cursos de capacitación, por ejemplo, ¿no? Pero es una invitación, hay quienes sí lo toman y, ¿no? Y bueno, hacen caso. Tenemos una ventaja, que ya comprenden lo que es la autoridad. Entonces es así, esa es una ventaja. O sea, cuando dicen es que la Facultad de Contaduría es muy ordenada, sí, porque comprenden que es la autoridad. Y por ejemplo, aunque yo sea más joven que varios profesores, saben que por el puesto que tengo puedo hablarles y decirles, oye, échame la mano por esto y esto. Y, entonces ubican, no es como de no, estoy en contra de todo, de la vida y voy a discutir para ver cómo vamos a discutir. No, o sea, es como muy ordenada en ese sentido, pero es por la disciplina, o sea, ellos sí ubican estructuras y todo. Entonces, de entrada hablamos con ellos, los formamos y a veces pues sí intentamos reasignarlos a lo mejor en otra materia, donde pueda tener más posibilidades, más habilidades y demás. Pero también no es que se haga un corredero de profes, porque primero es hablar con ellos, sensibilizarlos, formarlos y demás. Y el otro punto, ya cuando son casos extremos, pues también la mayoría del profesorado de asignatura es definitivo en sus materias. Entonces también este tipo de prácticas evaluativas, pues no solamente involucran o comprometen la parte educativa organizacional, sino también involucran la parte de la situación de la relación laboral en la UNAM, que ya tampoco es directamente proporcional o relacionada con las facultades, sino también ahí es una instancia de la Universidad Nacional. Entonces, sí es muy interesante, pero muy complejo. Pero sí hay varios elementos que hay que mapear, ¿no? No sé si con eso responda más o menos como la estructura. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas felicidades, Carlos, por tu ponencia, maestro Carlos. Quisiera que les platicaras a nuestros alumnos brevemente, porque ya no hay mucho tiempo, ¿cómo fue tu experiencia de adaptarte como psicólogo en un mundo donde no hay tantos psicólogos, sino son otras disciplinas que son tan diferentes y también una que es muy similar o que comparte cosas en común con los psicólogos organizacionales? Lo primero, ¿no? Debo de reconocer que la Facultad de Contaduría sí tiene apertura a otras disciplinas y eso ya es un avance. O sea, nosotros tenemos 17 academias de conocimiento y ellos saben perfectamente que en la Academia de Economía dan clases economistas, en la Academia de Derecho dan clases abogados, ¿no? O sea, sí como que sí respetan mucho la situación multidisciplinaria en la formación y respetan que cada quien pues tiene una función. Yo a veces se lo ataño que como conocen los procedimientos administrativos saben que pues cada quien le toca hacer una cosa distinta, ¿no? La forma de adaptación, en mi caso en particular, pues fue sencilla, ¿no? Sencilla por esta misma apertura. Y regularmente en la Academia de Recursos Humanos, que es donde estamos la mayor parte de los psicólogos dando clases, o en la de Investigación y Ética, yo estoy en Recursos Humanos, sí hay un reconocimiento hacia las personas que estudian psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, en la materia de comportamiento y cultura en las organizaciones, en su plantilla docente, pues la mayoría somos psicólogos, ¿no? O por ejemplo, en la materia de género y derechos humanos en las organizaciones, la mayoría somos psicólogos o abogados, ¿no? Entonces, no me fue tan difícil la transición, pero lo que sí me facilitó mucho la existencia es haber complementado los estudios de licenciatura con la maestría en administración. ¿Por qué? Porque ya no eres totalmente extraño, porque ya también eres egresado de su facultad,
yo egresé de su facultad en la maestría. Entonces ya no nada más es que viene el psicólogo a decirme qué voy a hacer, sino es un psicólogo que tiene las bases de la facultad de psicología, más es mi egresado de la maestría en administración. Que este match se combina muy bien. Que aquellas cosas que a lo mejor no aprendemos en psicología organizacional porque no es el principal objeto de estudio, no porque esté mal el plan de estudio, sino porque no es el principal objeto de estudio. Aquí el principal objeto de estudio es la conducta, en sus diferentes escenarios. Allá es la administración. Entonces puedes ir complementando la información para que pues esta posición integral pues dé posibilidades de otro tipo, ¿no? Y la administración es una disciplina bonita, ¿no? A la que uno termina tomándole aprecio, porque muchas cosas de orden a mí me han ayudado a ponerlas. O sea, como en esta onda de que los psicólogos somos muy divergentes en muchas cosas. A mí me pasaba de, y esto, y esto, y esto, y esto. Y la administración te dice, no puedes hacer todo eso. Tienes que planear, organizar, dirigir, controlar, estructurar, y entonces vas acotando muchas cosas. Entonces yo siempre les recomiendo que pueden ir también ustedes a la Facultad de Contaduría y Administración y experimentar si les gusta el ambiente. Ustedes tienen posibilidad de tomar materias optativas, profesionalizantes fuera de su facultad, en otros programas. Yo he tenido bastantes alumnos y alumnas en la Facultad de Contaduría que son psicólogos. Entonces ustedes van, hacen su trámite, toman la materia allá, los calificamos allá y en su tira de materias aparece la calificación y su suma de créditos y les aporta a su desarrollo académico, ¿no? Conocen otro tipo de personas, otro tipo de social, es bien distinta la facultad, bien distinta, no, ni mejor ni peor, bien distinta. Y sí, hay que adaptarse porque como ellos también tienen mucho en la situación de la autoridad, las situaciones sociales a veces se subordinan y entonces es cuando no genera resistencia. No sé si más o menos contesté. Muchas gracias, maestro. Sabemos que esta conferencia ha sido muy importante. Hemos escuchado en muchas ocasiones de los alumnos, ¿no?, que es un buen maestro, tiene muchos conocimientos, pero a veces la forma de transmitirlo como que no es la manera, o a veces le falta algo, ¿no?, al profesor. Y a veces también como estudiantes dicen, bueno, este conocimiento, ¿en qué me va a ayudar? Dentro de lo que nos compartía el maestro Carlos, mencionaba que había distintas áreas por las cuales se evaluaban e incluso capacitan. Si me permiten hacer una pregunta, en relación a la diferencia que ustedes visualizan, ¿no? Menciona que, por ejemplo, nos puso el ejemplo de un programador. Si un docente de esta área se capacita, ustedes, me imagino que en la próxima evaluación realizan o se dan cuenta de que hubo esta actualización, que hubo esta mejora. Esa sería una pregunta. Y otra, si nos pudiese compartir, por ejemplo, esta evaluación que ustedes realizan, ¿no?, al principio, sé que es como muy estructurada, con muchas preguntas que contestan el alumnado. ¿Cómo qué preguntan? Porque me da curiosidad en saber, muchos docentes hemos sido evaluados, ¿no?, y precisamente casi al final para que digan no va a haber problemas con las calificaciones o con el docente, pero sería muy interesante porque los alumnos dicen, es que si el docente mejorara en estas áreas, ¿no?, o si mejorara en su forma de transmitir el conocimiento. Entonces, ¿cómo qué preguntan en esta evaluación y qué mejoras ven, por ejemplo, con personas que tienen este perfil como el ejemplo que usted ponía de la programación? Sí, con respecto a lo primero, sí se les da seguimiento. De hecho, la facultad tiene un área específica de actualización de los expedientes del profesorado. Es un área donde trabajan cerca de 20 personas. Y entonces tú cada que tomas un curso, tienes que llevar tu constancia. O por ejemplo, si los toman en el Centro de Desarrollo Docente, nosotros tenemos que mandarles las constancias de los profes que se capacitaron y así. Entonces, sí hay un área de expedientes del profesorado donde pues vamos identificando pues sus avances formativos, pero también en las evaluaciones pues regularmente trabajamos con históricos. ¿Por qué? Porque también hay cambios que no se dan de la noche a la mañana ni con una sola intervención, sino que tienen que ser en función del paso del tiempo, ¿no?
Entonces, sí vamos identificando, en la facultad les dan seguimiento, los coordinadores académicos principalmente son los que les dan seguimiento a los profesores y profesoras para que identifiquen pues esas competencias docentes que han adquirido o que les faltan adquirir. Entonces, sí están al pendiente de ellos en las coordinaciones académicas y ya a nivel administrativo, pues el área de acreditaciones, ¿no? Que es donde está el archivo. Y lo segundo, ¿qué preguntamos? Preguntamos lo mínimo indispensable que tiene que hacer un profesor en un salón de clases. Por ejemplo, si mencionó en el encuadre un plan de trabajo, ¿no? Si ese plan de trabajo lo respetó junto con los criterios de evaluación. Si la persona preparaba sus clases, qué recursos educativos utilizaba o didácticos utilizaba. También preguntamos sobre las situaciones relacionales, ¿no? Del trato, o sea, de si en algún momento pues se percibía que había respeto en el trato, la disposición para aclarar dudas o comentarios, ¿no? Grosso modo son las preguntas, más bien las preguntas están orientadas a eso, ¿no? Hay una que, por ejemplo, señala de que si el docente despierta el interés de profundizar en la asignatura, ¿no? Como esta parte de, tú decías, ¿no? Pues sí, de identificar que pueda dar más, ¿no? Claro. El alumno, y no solamente pues quedarse con esta situación de pues vengo a escuchar qué me dicen, ¿no? Sino si es capaz de despertar esa inquietud por aprender sobre lo que se está enseñando, ¿no? Entonces, grosso modo son las construcciones de los ítems, ¿no? Y en caso de aspectos cualitativos, ¿lo llegan a visualizar? Por ejemplo, sabemos que lo más importante dentro de la evaluación docente, como decía, es el servicio que se proporciona. Si los alumnos visualizan que hay un cambio dentro del profesor, en su práctica docente, más bien, ¿el número de inscritos cambia? Regularmente, ¿lo han visto sí. de esa manera? Perdón. Regularmente sí, cambia o para bien o para mal, dependiendo hacia dónde se vaya, ¿no? Sí, la parte cualitativa también se evalúa de una forma distinta y no estructurada, ¿no? Nosotros utilizamos la aplicación en una versión lápiz-papel con hojas ópticas, donde la parte de enfrente tiene los datos para rellenar ovalitos y en la parte de atrás se le dice al alumnado que si tiene algún comentario que hacer de su profesor o profesora lo realice. A lo mejor me faltó decirles esa parte. Entonces, ellos sí están obligados a llenar la parte de enfrente, prácticamente, y la parte de atrás de haga comentarios es opcional y lo hacen con su puño y letra. Y nosotros revisamos cuando hay situaciones particulares, ¿no? Esos comentarios de la información que da el alumnado, ¿no? Pero lo que sí quisiera que tuviéramos muy claro es que particularmente en la facultad sí hemos tomado la evaluación no como para castigar a nadie, sino para ayudarlos, ¿no? Porque pues tenemos que poner el ejemplo de que no queremos que esa práctica pues se visualice con las empresas y organizaciones de sale mal evaluado, corran, no, es qué estrategias de desarrollo en el área de recursos humanos tienes para que las personas pues tengan posibilidad de formarse en su contexto laboral. Entonces, nuestra última opción es correr gente, es ahí formar, y es complicado, porque de verdad no es de la noche a la mañana. Claro, sabemos que lleva algo de tiempo y lo importante es poder actualizar y tener docentes pues mayor capacitados para seguir en esta práctica docente, ¿no? Muchísimas gracias. Si me permiten, leeré la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorga la presente constancia al maestro Carlos Andrés Sánchez Soto por su participación como ponente en el 14º Coloquio de la Psicología Organizacional, Psicología Organizacional aplicada a experiencias desde la docencia, investigación y práctica profesional, con la conferencia Evaluación del desempeño y su vinculación con la capacitación de personal para el profesorado de una IES, efectuado el día 27 de octubre del año 2022. Por mi raza hablará el espíritu, siendo hoy el día 27 de octubre del 2022, la maestra Erika Sousa Colín, la coordinadora, firma su constancia. Muchísimas gracias por interesante conferencia.
Qué amables, muchas gracias.